a esta sesión de acto, que como les platicaba a Elena por chat, a alguien que se interesó. ACTO es una asociación de escuelas de coaching, es una asociación internacional que reúne a escuelas de todo el mundo, del oriente, del occidente, de Australia, de China, de todos lados. Entonces, es una organización interesada en el desarrollo de los coaches profesionales y desde hace muchos años trabajan impulsando las nuevas y mejores, no solamente técnicas, sino fundamentos para hacer de la formación de los coaches algo que sea de excelencia. Entonces, desde hace 3 años formamos parte de ACTO. Elena formó parte del board y ahora tengo la oportunidad de estar yo también aquí impulsando esto. Este es el tercer año que gracias a la intervención que hizo Elena hace 3 años, se empezaron las conferencias en español y de manera gratuita. En realidad es un privilegio tener expositores como el que vamos a tener hoy, que es Elena, quien va a trabajar con el tema hablando de emociones. ¿Sabías que hay emociones que no son totalmente tuyas? Conversemos sobre las emociones morales y sociales. Elena, para quienes no la conocen, es una de las master coaches más reconocidas no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa y en Asia. Ella ha trabajado por muchos años desarrollando coaches, pero también como conferencista de talla internacional en diferentes eventos y congresos, abriendo las sesiones, cerrándolas, y también trabaja con mucho éxito impulsando procesos de cambio organizacional y transformaciones. Su intervención en organizaciones ha sido muy exitosa a lo largo de estos años y el trabajo que está haciendo en este último tiempo, profundizando en las emociones, es algo que a los coaches nos llena de orgullo y de satisfacción. Y bueno, pues me da mucho gusto presentar a mi amiga desde la lejanía. Así es que sin más preámbulo, le vamos a dar la entrada a Elena. Les pido por favor cualquier comentario que tengan, cualquier pregunta que tengan, la pueden escribir en el chat y yo voy a estar muy atenta para irle planteando a Elena cualquier pregunta que vaya surgiendo. Al final ella también dedicará algún momento para responder las preguntas, pero sobre la marcha siempre Elena va contestando las preguntas que ustedes tengan. Entonces, bienvenida Elena, muchas gracias. Es la segunda vez que Elena participa en ACTO, así es que estoy muy contenta de que haya aceptado esta invitación. Bienvenida Elena. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a todos. Para mí, como siempre, es un honor no solamente encontrarme con el público de ACTO, sino, encontrarme con un grupo de coaches interesados en seguir creciendo. El tema de emociones y de estados de ánimo es un tema que a mí me apasiona. Me apasiona porque creo que los coaches nos sentimos muy cercanos y relacionados al tema de emociones y de estados de ánimo. Sin embargo, en la cantidad de conversaciones de coaching que escucho, me llama la atención a veces la superficialidad con la que trabajamos emociones, tomamos las emociones, y otras que no podemos mantenerlas dentro del área de coaching. Y nos vamos hacia un tema un poco más psicológico, del cual como no tenemos los elementos, no nos sale bien. Entonces terminamos utilizando el tema de emociones y de estados de ánimo como, voy a ser un poco grosera, como una psicología barata en la cual revolvemos el tema emocional, pero no podemos llegar mucho más lejos.
Yo quisiera recordar que cuando hacemos coaching para lograr que la persona que pide coaching pueda generar un futuro a partir de la sesión que no es una continuación del pasado. O sea, que se atreva a hacer lo que nunca hizo para lograr lo que nunca logró. Yo creo que eso es trascendente y no nos lo tenemos que olvidar cuando hacemos una sesión de coaching, porque si no la sesión de coaching se transforma en arreglar el pasado. Y la mayor parte de las veces que yo escucho hablar de emociones o trabajar emociones en una sesión de coaching, lo que escucho es que lo que se busca es arreglar el pasado. Se va a preguntas como, ¿y tu papá qué tenía que ver con esto? ¿Y tu mamá qué tenía que ver con esto? Que yo no digo que esté mal, pero que si se queda solamente ahí, eso no construye el futuro que nosotros estamos buscando que nuestro cliente se lleve. Para que pueda construir ese futuro, nosotros tenemos que poder lograr, durante la sesión de coaching, un cambio en la manera de mirar el mundo. Y ese cambio en la manera de mirar el mundo, entre los diferentes aspectos que podemos observar para ver si se está dando, uno de ellos es el cambio en el estado de ánimo. Y esto es algo que el mismo Heidegger, que es el existencialista que, bueno, varios consideramos que fue el que dio origen a que pueda muchísimos años después existir el coaching, Heidegger fue el primero en trabajar en estados de ánimo. Heidegger habla de los estados de ánimo como una manera de estar relacionándose con el mundo que es biológica, que nos es totalmente transparente, que nos pone en contacto con el mundo y que está originado en nuestra manera de mirar el mundo. O sea, obviamente hay creencias detrás que nos relacionan con el mundo. Nosotros no nos damos cuenta que estamos en un estado de ánimo. Pero no hay ser humano que pueda estar afuera de los estados de ánimo. Algunas veces me ha pasado que me han discutido y me han dicho, ok, pero yo medito. Entonces cuando medito, yo quedé afuera de los estados de ánimo. No, no. El estado de meditación es un estado de ánimo. Es un estado de suspensión del pensamiento y produce un estado de ánimo, de quietud, de paz o de lo que quieran, pero es un estado de ánimo también. Veo que toman nota. No tengo problema, tomen toda la nota que quieran, pero si en algún momento tienen preguntas, por favor las escriben. No quiero disertar, quiero que esto sea un diálogo con ustedes. Entonces, en el momento en el cual tengan una duda, la escriben y voy a contestarla, la voy a incluir en lo que estoy diciendo. Lo que más me importa es que les sirva a ustedes. Elena, no le di la bienvenida. Tenemos el honor de que hoy nos acompañe Kathy Harman, la presidenta de ACTO, que está aquí contigo en esta sesión. Sí, yo la vi, la saludé en privado, la vi ahí a Kathy. Kathy es la presidenta de ACTO, una mujer extraordinaria, una gran coach, que está haciendo un trabajo brutal para los coaches. Así que gracias, Kathy, qué honor que estés. It's a pleasure. Kathy habla un poquito de español. Un poquitín. Bueno, eso es un montón. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias por estar. Entonces, es un honor. Gracias, Kathy. Entonces, ¿qué nos interesaría que se lleven de esta charla? Que las emociones y los estados de ánimo les pueden servir a ustedes, sobre todo los estados de ánimo, como un termómetro para darse cuenta de dónde está el cliente, si ustedes han logrado construir un nuevo observador, si está pudiendo ver las cosas, el mundo,
su tema desde un lugar diferente. Y aquí quiero hacer un alto para darles una distinción, porque me imagino que más de uno debe estar pensando cuál es la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo. ¿Es así? ¿A alguien le importa eso? A ver, ¿así hacen así? ¿Sí? Ok. Las emociones son puntuales y en general yo puedo decir a qué se debe una emoción. Por ejemplo, estoy triste porque se murió mi perrito. Las puedo relacionar con algo. Y si bien me condicionan a la acción, ¿no? Me condicionan sobre acciones específicas. Ahora, las emociones duran menos tiempo, ocurren y se van. Cuando las emociones se instalan y se hacen más complejas, se mezclan entre ellas, hay más de una, y sobre todo aparecen combinadas con una cantidad de juicios sobre cómo es la vida o cómo va a ser la vida a partir de aquí, ¿no? O sea, vienen de una experiencia o una expectativa del pasado, o pueden tener que ver con una expectativa sobre el futuro, tiñen toda mi vida, todas las circunstancias, son contextuales, ¿sí? Es como la música en una película. Cuando se filma una película de terror, y yo solamente, si fuese el director, estoy filmando una calle a la noche, ¿sí? De acuerdo a la música, mi cliente va a saber si ahí va a haber una escena de amor o va a aparecer un gran peligro, ¿sí? Lo mismo hace el estado de ánimo. El estado de ánimo nos predispone. No sé si alguna vez les pasó que están en eso que ustedes llaman o que podemos llamar mal humor, y alguien nos dice, qué bonito te queda el cabello así. Y uno dice, bueno, pues entonces que el de antes no te gustaba. O sea, no hay nada que te venga bien, porque estás teñido por tu estado de ánimo. Ahora, no te puedes dar cuenta porque eres parte del estado de ánimo, es biológico, influye en tu manera de respirar, influye en la tensión muscular. Y yo lo puedo percibir, si yo soy externa, yo lo puedo percibir en el tono de voz. Me acuerdo cuando yo empecé a trabajar estos temas con Fernando Flores, eh, Fernando Flores, y ahora lo vamos a ver, describe un estado de ánimo al que él llama vital. Y al decir vital, dice el estado de ánimo en el que generalmente estás en tu vida, ¿no? Si lo quieren encontrar más rápido, les diría el de la mañana temprano. No sé si alguno de ustedes conoce a esa gente que siempre se levanta de mal humor y que dice, dame 2 horas, ya se me va a pasar. Bien. Entonces a mí se me ocurrió querer saber sobre mi estado de ánimo vital y obviamente yo creo que soy una persona bien humorada, ¿no? Entonces me acerco a uno de mis hijos y le digo, Eloy, estoy estudiando estados de ánimo y estoy haciendo mi propio trabajo. Y estamos hablando de estados de ánimo vitales, ¿no? Tú, yo siempre me considero una persona de muy buen carácter, que trato bien a la gente, que estoy de buen humor. ¿Tú qué piensas? Me mira y me hace, menos mal que madre hay una sola. No pregunté más, se podrán dar idea, ¿no? Decidí irme. Elena, tienes un comentario de Daniela. ¿Qué dice Daniela? Dice Daniela González, hablaríamos entonces de que las emociones tienen un estado relacional y el estado de ánimo se vuelve más sistémico. ¿Es Claro, así? sí. El estado de ánimo es sistémico e inunda todas las áreas de tu vida. Y esto, en serio les digo, ojalá lo busquen, lean el trabajo de Heidegger, porque Heidegger, cuando habla del estar siendo,
marca dentro del estar siendo el estado de ánimo como el generador del estar siendo, como un predisponente también, y al mismo tiempo como un decisor. Ahora, en lo que he estudiado, y sobre todo cuando escribí el libro, el de Ecología del Porvenir, una de las cosas que yo estudié fue el origen del lenguaje, y ahí encontré algo que yo asocio a un estado de ánimo base del ser humano. En la invención del lenguaje, que aparentemente yo me quedo con la teoría francesa, que habla de que la primera palabra fue un gesto, y el gesto fue este, tú. Lo que nosotros rompimos en ese invento y creamos un modelo paradigmático fue rompimos el sentido de manada, rompimos el nosotros y creamos el yo, porque al marcar un tú quiere decir que tú no eres yo. Entonces hemos roto un espíritu de manada y hemos creado una individualidad que por supuesto es una abstracción. Ahora, esta individualidad no solamente nos rompió el nosotros con la manada, también nos rompió con la naturaleza. Yo dejé de ser parte de la lluvia, dejé de ser parte de la tierra con la cual me relacionaba y me paraba, al punto tal que nosotros hoy hablamos de mi tierra, mi casa. Yo estoy en mi casa, en mi escritorio en este momento. ¿Cómo sabe esta casa que es mi casa? Es un invento mío que es mi casa, ¿no? Y así toda una convención de papeles, escrituras y lo que quieran, pero la casa no sabe que es mi casa. Si tuviera un perro, el perro, yo digo mi perro, y además creo que el perro sabe que es mío. No, el perro sabe que yo le doy de comer, el perro sabe que yo lo quiero, el perro se relaciona conmigo, pero no sabe que es mío porque lo pagué o porque lo declaré. ¿Está? Entonces, esas son abstracciones. Ahora, una de las cosas que nos pasó cuando apareció esta primer gran soledad fue que en este encuentro con el mundo empezamos a sentir mucho más prolongadamente una emoción, y fue la emoción del miedo. Porque en el medirnos con aquello que estaba afuera y suponer que eso era más grande que nosotros, empezamos a sentirnos más pequeños. Y ahí aparece el miedo. Y el miedo es una emoción que separa, es una emoción que nos hace medir respecto de lo que está afuera y en general nos lleva a 3 reacciones que son animales. O nos entregamos porque ya no hay nada que hacer, o sea, la resignación, o peleamos o huimos. Nosotros inventamos una cuarta respuesta frente a esos miedos. Y una de las cosas que ocurrió fue que a eso que supusimos más grande que nosotros, los nombramos dioses y los empezamos a adorar. Y en ese proceso de inventar dioses y adorar, ¿realmente hicimos eso por amor a los dioses? Las cabezas lo dicen. ¿Ustedes creen que eso es amor? No, es miedo. Es un miedo al que le hemos inventado palabras de amor. Y ese miedo con palabras inventadas de amor es lo que hoy modernamente los coaches llamamos control. Y a partir de que nuestra vida se transformó en ver cómo controlamos. No es el tema de hoy, no voy a hablar de esto hoy, pero creo en algún lugar de mí que nosotros
no conocemos el amor más que por instantes. El amor como la base relacional, el amor como lo que dice, te conozco y te acepto como eres, y acepto lo que es íntegramente. Siempre tenemos puntos de resistencia. Y esto lo da el mismo paradigma que nosotros hemos creado en la base del miedo. Entonces yo creo que la base de nuestros estados de ánimo, aún en los mejores momentos de nuestra vida, tienen una cuota de miedo, más chiquita o más grande. Y yo les pido que la piensen en ustedes. Y que piensen cómo ese miedo de base limita una cantidad inmensa de posibilidades que ustedes dejan de tomar en la vida. Elena, Ipi. Andrea Pérez dice, entonces Elena, nos invitas a acompañar a los coaches desde lo que les sucede con sus emociones y sus estados de ánimo para luego ver de acompañarlos en el tema que trae en realidad en una primera instancia. No, los invito a que escuchen no solo sus palabras, sino que escuchen su estado de ánimo. Y que cuando ayudan en crear un observador más grande y poderoso, escuchen el cambio del estado de ánimo. Porque el observador más grande y poderoso tiene que tener un estado de ánimo que le abra posibilidad de futuro, que le dé ganas de vivirlo, que lo apasione. Entonces, no les estoy diciendo exactamente que trabajen el estado de ánimo, algunas veces puede ser, pero que no trabajen exactamente el estado de ánimo, sino que usen el estado de ánimo como un termómetro, como una herramienta de ustedes para saber dónde está parado su cliente. Porque esto es biológico e incontrolable, es algo con lo que el cliente no les va a poder mentir. Y no hablo de mentir a propósito, hablo de mentir sin darme cuenta, hablo de mentir en la necesidad de agradar, hablo de disfrazar lo que me está pasando. Cuando nosotros queremos arreglar el pasado, estamos empastados en el pasado. El crear un observador nuevo es ampliar la manera de mirar el mundo, que incluye ese pasado. No busca arreglarlo, no busca separarlo, no busca borrarlo, busca incluirlo en un observador más grande, abrazarlo en un observador más grande que ofrezca otras oportunidades. Sobre todo porque lo que primero nos pasa es que pensamos que eso que está pasando está mal. Y evidentemente no puede estar mal porque de alguna manera uno es humano, lo está viviendo, y dos, es lo que lo ha traído hasta acá. Entonces no hay nada que esté mal. Tenemos que salirnos de la posición de arregladores. Elena, gracias. Te pide Silvia Scarpelli si puedes repetirle, por favor, las 3 reacciones que produce el miedo. Sí, cómo no. Es la entrega, o sea, la resignación, la huida y el ataque. ¿Estamos? Ahora, dentro de estos estados de ánimo que son improductivos, que generan una relación con el futuro en la cual no estamos entrando desde el poder. Es otra de las cosas que yo les pido e invito a que escuchen cuando coachean. Que se fijen si su cliente está parado en su poder personal. Siempre. A veces los coaches creemos o no nos damos cuenta que los que nos paramos en el poder somos nosotros. Y en el coaching, el poder tiene que estar en nuestro cliente. Si
no va a poder ser responsable. Entonces, ¿cuáles son esos estados de ánimo que podríamos llamar improductivos o que no nos relacionan con un futuro poderoso, ni con nuestro poder? Bueno, uno puede ser la confusión. El vivir confundido. Confundir quiere decir mezclar dos cosas en el mismo lugar. En general es cuando la gente no está dispuesta a soltar ninguno. Y ni les digo en los procesos de aprendizaje, en donde la confusión es cómo calzar esto nuevo en esto viejo que yo ya sé. Nos cuesta poder separar. Entonces la confusión. Obviamente la resignación, la impaciencia, el no dejar y aceptar los tiempos. La frustración, que tiene que ver con las expectativas. El aburrimiento, que tiene que ver con no hay nada nuevo para mí. El miedo y la ansiedad. La ansiedad, igual que la impaciencia, se relacionan con el tiempo. Una palabra tiene que ver con el tiempo, sin paciencia, y la otra es una palabra más psicológica. Ansioso es una palabra que viene de la psicología, ¿no? El sobrepasado, overwhelmed, demasiadas cosas, sobrecargado. La inseguridad, que es un mundo en el cual naturalmente nos tenemos que mover. Frente a un futuro tan cambiante, yo reconozco que los seres humanos culturalmente siempre buscamos la seguridad. Lo que no nos damos cuenta es que a la velocidad que está cambiando la vida, seguramente, lo que hoy sabemos no nos va a servir mañana. Lo que hoy hacemos no nos va a servir mañana. ¿Cómo estamos de preparados en autoconfianza, en autoestima, en autorrespeto, para pararnos en un mundo de incertidumbre, en un mundo en donde tengo que estar abierto a aprender y a leer lo más claramente posible lo que está ocurriendo? La desconfianza. La confianza también es un estado de ánimo. La desconfianza obviamente es un estado de ánimo. El escepticismo, nada mejor me espera. La vergüenza es una de las grandes emociones que trabajó esta mujer, que trabajó también la vulnerabilidad, y que es algo extraordinario. Hay muy poca gente que habla de la vergüenza porque tiene vergüenza. Brené Brown. Brené Brown. ¿Y cuáles serían los estados que nos predisponen hacia el futuro? Bueno, entre ellos está la serenidad, la paciencia, la ambición, la resolución, la confianza. Pero a mí me gustaría hablarles de dos estados de ánimo nuevos que fueron descritos en el 2013 salió el libro, y es un trabajo de investigación hecho en los astronautas. Cuando los astronautas llegan al espacio y empiezan a ver el globo azul, lo primero que hacen es tratar de ubicar su casa. Y obviamente no pueden ver su casa. Entonces buscan su montaña o su río. Tampoco lo pueden ver. Entonces esa perplejidad ante ese mundo tan grande y ese asombro, esa maravilla que se produce, los lleva a un estado de ánimo asociado a prolongar la vida. Aparecen un pulso cardíaco perfecto, la presión es la ideal, las hormonas están totalmente reguladas, y eso es producido por esta
este estado de ánimo que dices, wow, y todo esto es mío. Yo les dije, los estados de ánimo no vienen solos, son complejos en sus emociones, en las que lo componen. Y aquí hay por lo menos dos más. Una es la gratitud. Y la gratitud, que culturalmente la entendemos mal, no solamente quiere decir que lo que viene es gratis, sino que también quiere decir que es amor, bueno, gracia quiere decir amor de Dios porque sí. Es un regalo y lo único que estoy haciendo al decir gracias es aceptar el regalo que me has dado. Yo quisiera que lo veamos porque el proceso de aceptación es tan fuerte como el proceso de dar. Nosotros ponemos el foco en el dar, no en el aceptar. Cuando nosotros aprendemos a aceptar tanto como lo que somos capaces de dar, le estamos dando un lugar al otro, le estamos dando un lugar a la vida misma. Entonces la gratitud lo que hace es devolvernos una relación con la vida que nos hace un regalo para el que no nos pide nada. Y la segunda es la humildad. Tan pequeño soy y mira el regalo que tengo. Cuando ellos reprodujeron esto, y lo reprodujeron metiéndolos en una sala que parecía un cohete, y en las ventanas les pasaban la película, a algunos les pasó que entraron en el estado de ánimo y se pudo medir. Otros se quedaron en la curiosidad. Y la diferencia entre curiosidad y el estado de ánimo del asombro y la maravilla, la diferencia es que la curiosidad tiene más que ver con lo intelectual, con el querer entender los pedazos que lo componen, con una actividad sorprendente, pero de alguna manera manejada por mí. La otra me invade el estado de ánimo. ¿Está? Te pregunta Lucy si se trata de asentir. Bueno, yo no sé si llama a sentir, a aceptar. Si es eso, sí. En el sentido de Hellinger, te dice ella. ¿Puedo hablar con ella? Quisiera que me explique un poquito más. Adelante, Lucy Bernal, por favor, si puedes abrir tu micrófono. Buenos días para todas y buenos días, Elena, mil gracias. Bien, bien, Elena, gracias. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy haciendo una formación ahora en constelaciones familiares y desde la perspectiva de Bert Hellinger, que es el autor y el quien ha desarrollado todo este modelo, que es una psicoterapia breve, básicamente, él habla de asentir desde una posición en que yo le digo sí a lo que hay. Es absolutamente fenomenológico desde esa perspectiva. No hay un juicio de valor, no hay una posición de recibir. Él lo que plantea es que cuando yo digo sí, yo acepto, estoy en una posición un poco de superioridad. Sencillamente es relacionarme con lo que hay, desde eso que hay, en un sentido de decir sí, es lo que hay, pero en una posición de lo que tú acabas de mencionar, y yo lo entiendo de esa manera de humildad, más que de yo soy aquí y estoy aceptando, porque cuando yo acepto estoy haciendo una evaluación de lo que hay es positivo y por lo tanto yo lo acepto. Es un poco desde esa perspectiva, que es mi pregunta. Sí, y lo que te pediría es que lo mires de la siguiente manera. Como tú estás mirando, has tomado una parte de esto y lo has metido en el mundo de Hellinger y lo uniste a la palabra humildad. Yo te diría que cuando yo hablo de aceptación, desde un punto de vista ontológico, lingüístico, estoy hablando de la entrega hacia las afirmaciones. Esto es lo que es. Puedo describirlo con afirmaciones. Y de la humildad hablo no
como aceptar lo que es, sino que hablo desde la humildad como un estado emocional o un estado de ánimo, en el cual yo acepto que pertenezco, pero que no soy el todo. Que soy solo una parte. Perfecto, En este muchísimas caso, gracias. Sí. dentro de este contexto de que la humildad y la gratitud son dos de los componentes de este estado de ánimo de el asombro y la maravilla, awe and wonder. ¿Sí? ¿Te Bien. sirve? Sí, sí, muchísimas gracias. Poder decir, a ver, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Y yo puedo describir con hechos lo que pasa. No son totalmente verdad, pero están más cerca de relacionarme con lo que es. No me voy a poner a hablar de esto, si no nos llegamos al otro, ¿sí? Claro que sí. Muchísimas gracias, Elena. No, un placer. Muchísimas gracias a ti por tu contribución. Ok, ahora, últimamente también se ha empezado a hablar de dónde ocurren las emociones, porque siempre se dijo que las emociones ocurren en el cuerpo. ¿Solo en el cuerpo? Como también se está estudiando dónde está la mente, siempre se hizo así cuando hablábamos de mente. La mente está aquí. Hoy sabemos que nosotros tenemos como 3 cerebros funcionando al mismo tiempo. Uno, otro cerca del corazón, otro en el abdomen, ¿no? Pero la mente se considera un elemento social. Se considera una propiedad de la cultura. La mente hace que todos más o menos pensemos igual o cercano. Es una propiedad de la cultura. Y esa cultura, esa mente, ahora también se está viendo que puede tener emociones que obviamente recibimos, nos impactan y las poseemos nosotros, pero que no son solo nuestras. Y a esas emociones se las llama morales, porque la moral pertenece a la cultura y nosotros pertenecemos a la cultura. No somos la cultura, no la dictamos, nadamos en la cultura. Inclusive cuando nos salimos de la cultura, nos salimos en algún aspecto, no en todos los aspectos de la cultura, si no estaríamos locos. Entonces, ¿cuáles son esas emociones morales? Esas emociones que tienen que ver con la cultura. Se las divide básicamente en 2 grupos. Uno sobre las emociones que yo puedo sentir sobre mi manera de ser en el mundo, y otras las emociones que me relacionan con la posibilidad desde el modelo cultural. Las emociones que tienen que ver conmigo mismo y que pertenecen a estas emociones morales son el orgullo, que yo me siento orgulloso de esto que he hecho, orgullosa de lo que he hecho, pride, me siento orgullosa porque yo sé que la cultura considera que esto que hice es extraordinario frente a otras cosas que hace el resto de la gente. La otra es la vergüenza, porque la vergüenza me disminuye socialmente. La vergüenza me hace sentir que yo soy la que estoy mal o que no tengo el tamaño que tengo que tener frente al mundo. Y la otra es la culpa. No como blame, no como culpar, sino como guilt, como sentirme culpable. La culpa, si ustedes lo piensan, bueno, voy a hablar de una mía, ¿no? Tengo mi madre muy lejos en Argentina, muy mayor, más de una vez que hablo con ella a la mañana y me dice, sí, nena, estoy bien, yo me siento culpable. Yo sé que hago todo lo que puedo, o sea, más, en serio les digo, no puedo. ¿Qué me hace sentir culpable? Una vocecita cultural que dice, tú tendrías que estar más cerca de tu madre, tú tendrías que estar haciendo más por tu madre. Si tú realmente fueras una muy buena hija, tendrías que estar al lado de tu madre.
No sé si se entiende. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Y por qué son morales y sociales? Que no nos pertenecen, no son solo nuestras, sino que se inician en una manera de ver el mundo que nos es impuesta. No hay dudas, ¿no? Ok. ¿Cuáles son entonces? Ok, ¿cuáles son las otras emociones morales que tienen que ver con la posibilidad? Hay dos. Una es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con me equivoqué frente a lo que se esperaba de mí. Quería que escuchara lo que está diciendo Elena. Y la otra es la desesperanza o la desesperación. La desesperación es la acción desesperada porque perdí mi esperanza. Hay algo ya que me dice que esto no va a poder ser. ¿Cuáles son las emociones morales y sociales que tienen que ver respecto de mi relación con los otros? Una es la confianza. La confianza, inclusive como estado de ánimo en el cual puedo vivir, genera un vínculo con el otro. Y dentro de la confianza, cuando la ICF habla de confiar en mí, o sea, como coach, confiar en el cliente, en el otro, y confiar en el proceso, en el tiempo que pasa y que va a hacer que cosas sucedan, yo agregaría una más, la total confianza en la vida, desde el lugar de yo soy parte de la vida, por lo cual la vida me cuida. Elena, te pregunta Alma Elizabeth, ¿puede ser también las emociones que te transmiten a través del vientre materno y que eso se instale a nivel celular? Yo supongo que sí. Con todo respeto, leería desde la ciencia. Como yo dejé la ciencia hace muchos años y me dediqué a la filosofía, me cuesta contestarte esa pregunta. Es muy posible. Hoy también a nivel científico están encontrando, bueno, por lo menos no están encontrando la emoción adentro de la célula, pero están encontrando el impacto emocional en las células. Por ejemplo, la relación entre el cáncer y las emociones, ¿no? Pero no te puedo contestar eso porque no lo sé. Me encantaría tener el dato si algún día lo tienes. Te pregunta Pat, dice, entonces las emociones morales y culturales van cambiando de acuerdo a los tiempos. Sí, pueden cambiar y pueden cambiar también la manera de ser alocadas, ¿no? Colocadas. Piensa en la emoción moral del pecado, ¿no? O sea, de la culpa por el pecado. Hoy hay menos gente que tiene culpa por un pecado. Sin embargo, hay algunos pecados, ¿no? Que sí siguen teniendo la misma carga de culpa. No me quiero meter en discusiones, pero fíjate cuál es la posición en el mundo frente al aborto, por ejemplo. Yo le preguntaría a mucha gente cuánto de esa discusión tiene que ver con emociones como la culpa, cuánto tiene que ver con el deber ser, no sé. Yo no tengo ninguna posición tomada, hago preguntas como coach, ¿no? Aida Araujo te pregunta si el pecado no responde al miedo o viceversa. Bueno, yo creo que el pecado, la palabra pecado, primero, creo que el hecho no es un pecado, el hecho es un hecho. Creo que pecado es una palabra que se agregó después, que contiene una carga emocional, que es tú estás mal, que te crea culpa, que te crea vergüenza, que te pone en miedo
O sea, te disminuye frente a los demás, te quita o te asiste para que pierdas tu poder personal. Te dice Daniela González, el pecado es un juicio. Claro. Que algo esté mal o bien es un juicio. Y mal o bien es un juicio moral. Y ese juicio moral es cultural. La moral pertenece a la cultura, no la ética. ¿Mm? Ok, entonces hablamos de la confianza. Y hay otros dos estados de ánimo o emociones sociales y morales que son el amor y la humildad. ¿No? El amor como el bond, como eso que nos une. Yo creo que el amor surge desde el mismo momento en el cual conocemos algo y lo incorporamos a nuestro mundo. Y surge como la sustancia que une, y le pueden poner el color que quieran. Desde no estoy muy atado a eso, a es algo que me conmueve, a es algo que odio. Yo creo que el odio es un amor que no puede hacer contacto. No creo que el odio sea la negación del amor. Creo que la negación del amor es el miedo. Te pregunta Katy. Katy Harman te pregunta, ¿y también la gratitud? Claro, la gratitud es otra de las emociones morales, y yo te diría que hoy es una de las emociones morales que a mí me gustaría recuperar, Katy, desde este lugar, porque la emoción de la gratitud, como nosotros la empezamos a entender desde la cultura, es si alguien me dio algo, se lo tengo que devolver. Y eso no es así. Lo que yo devuelvo es gratitud, que es una forma de amor en la relación. No tengo que devolver algo. La gratitud forma el estado de ánimo relacional. Y es lo que devuelvo, no una cosa. En cambio, nosotros creemos que si alguien me da algo, yo le tengo que devolver algo. Y entonces hemos desvirtuado la gratitud como parte del amor, como ese genérico dentro del cual entra la humildad, el amor, la vulnerabilidad, todo eso dentro de lo que sería el amor. Incluido el miedo. ¿No? Piensen que el control es el miedo a perder. Te pregunta Marcelo Fernando Bustamante, ¿hasta dónde las emociones son nuestras y hasta dónde son aprendidas? Y tienes otra que te digo también de Gabriela que dice, comprendo todo lo de las emociones y me parecen excelentes las distinciones que nos traes. ¿Cómo hago para acompañar a mis clientes a observar cuáles son las emociones en las que están, las que lo tienen? Bueno, vamos una por una. La primera era, ¿me la preguntas? Sí, te preguntaban si las emociones eran nuestras o eran aprendidas. Bueno, yo creo que la emoción es la respuesta física, es la respuesta que aparece en un cuerpo a una manera de mirar el mundo, siempre. Y nos predispone a una acción. Yo creo que la manera en que el coach la tiene, es decir, por supuesto que si nosotros vivimos dentro de una historicidad, y aquí Kathy, espero que a Kathy le sirva esta explicación, la diferencia que hace Flores entre historia e historicidad es que la historia está más basada en los hechos, en lo que ocurrió.
la historicidad tiene que ver más bien con los cuentos que nos contamos sobre esa historia, sobre la manera en la cual, por ejemplo, una familia se relaciona con la historia y de dónde viene, y de lo que pasó y de lo que no les pasó, y de lo que sufrieron o no sufrieron, y de lo que lograron o no lograron. Entonces tiene un componente emocional muchísimo más grande porque vive adentro de un cuento. No son solo los hechos, hay un cuento que los une. Ese cuento es lo que nosotros llamamos historicidad. ¿No? Entonces, por supuesto que muchas de esas emociones están basadas en tu historicidad. Y a mí me ha pasado, y trabajando historicidad y emociones, de estar coacheando y poderle preguntar a alguien, ¿y esta tristeza es tuya? Y decir, no, esta tristeza es familiar. Viene desde mi abuelo, cuando dejó España. La heredó mi padre. Y ahora la tengo yo, y yo reconozco que no tengo razón para estar triste. Y si miras, la tristeza era parte de un estado de ánimo, ¿no? Vivía en la tristeza. Había más tristeza o menos tristeza, pero siempre tristeza. ¿Se entiende? No sé si quedó clara la respuesta. Sí, de hecho te están haciendo más preguntas al respecto de la historicidad. Te dicen, la historicidad es la reinterpretación de esta historia. La No. historicidad es un relato emocional. Es un relato emocional. Es el relato, es el cuento que nos contamos. A ver, si yo les cuento Caperucita Roja como historia, les diría, Caperucita Roja era una nena, vivía con la madre en un lugar del bosque. Su abuelita vivía al otro lado del bosque en otra casita. La abuelita estaba en la cama enferma. Alguien tenía que llevarle la comida todos los días. La nena, la mamá la mandaba a llevarle la comida. Un día le dijo, nena, no vayas por el bosque que te puede pescar el lobo. La nena igual fue por el lobo. La nena llegó a lo de la abuelita. El lobo se había comido a la abuelita y después se la comió a ella. Punto. Esa es la historia. Ahora, ¿quieren que le pongamos historicidad? Esta madre que tenía que trabajar y que se esforzaba tanto y que no se podía ocupar de su madre, le tuvo que encargar a su niñita pequeña que por favor le llevara de comer a la abuelita. Y como tenía mucho miedo en el camino, ¿está? Eso es la historicidad. Es todo lo que le agregamos a los hechos. Y obviamente todo eso que le agregamos viene con emociones pegadas. Cuando nosotros le contamos cuentos a nuestros hijos, se los contamos para provocarles algo, ¿no? Silvia Scarpelli quiere hablar contigo. Por favor, si le abren el micrófono. Estamos a 9 minutos de terminar. Te pido, Silvia, Yo ya terminé, así que lo que quiero ahora es seguir con las preguntas y dejar lo más contenta y satisfecha a mi audiencia posible con el tema de hoy. Exacto. Adelante, Silvia Scarpelli. Sí, no, quería hacer me encantó todo lo que dijo, la verdad que fue súper, súper rico, muy rico. Pero quería hacer un comentario de lo que ella habló del amor y la gratitud, de algo que a mí me pasó y que realmente creo que puede servir como ejemplo. A mí hace unos años tuve una enfermedad, cáncer, y el médico que me atendió, que me reconstruyó todo el pecho, yo siento mucha gratitud, pero como decía Elena, voy a tener toda mi vida esa gratitud hacia él, pero no hay nada que pueda yo devolverle, solamente mi gratitud, mi afecto, mi cariño, y todo el tiempo se lo digo. Pero es verdad, eso es lo único que tengo que sentir, nunca olvidarme de lo que esa persona hizo en ese momento por mí. Claro. Eso era ¿no? Sería eso. Y no confundir culpa, en donde tengo que estar agradecida, porque si no estoy agradecida, algo estoy haciendo mal. No.
Es como un amor que se sale de adentro, ¿no? Yes, 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 Eso. yes. Eso es lo que siento todo el tiempo por esa persona y por todos los que me acompañaron en el proceso, pero él fue una piedra fundamental, la verdad. Me hizo volver a sentir linda, ¿no? Claro, pero te das cuenta cuán sanador Tal cual. es. Por eso me parecía bueno y lindo contarlo. Así que te agradezco muchísimo, la verdad que mucha gratitud por tanta enseñanza y bueno, por todo lo que decís, que es realmente muy, muy sabio. Muchas, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Elena, te piden sugerencias de libros, aparte de Heidegger, ¿qué específicamente les recomiendas como bibliografía para profundizar? ¿Puedo hacer una cosa? La lista es abundante. ¿Puedo hacer la lista? Te la paso, Adriana, y la subimos a la página de Acto. Sí, sí, con mucho gusto. Cualquier otra pregunta que tengan por aquí, les respondo la pregunta que están haciendo. Todas las conferencias de Acto en español se suben a la página y ustedes pueden escuchar las conferencias de Elena, esta de Elena o la que Elena dio hace 2 años, y todas las conferencias que en estos últimos 3 años se han dado están ahí a su disposición. Con mucho gusto, Silvia, te ponemos ahorita la página de Acto. No es solo para miembros, Daniela, las conferencias en español son para todos los coaches que nos acompañan. Y la invitación para todos es a inscribirse y a sumarse a esta organización que, como les decía en el despegue, es una organización de escuelas formadoras de coaching, pero también de coaches que están interesados en formar parte de una comunidad tan grande y tan interesada en crecer y llevar el coaching a otro nivel. Adelante con sus preguntas. Tenemos 5 minutos. A ver. Les estoy mandando el libro más importante. The Moral Emotions. Es el de Anthony Steinbock. Ok, muchas gracias, te dan muchísimas gracias. Gracias a Acto, gracias Elena. Reconocen que les encantó, pero que les gustaría más tiempo, que quisieran seguir profundizando en todo esto que nos trajiste el día de hoy. La página de Acto ya se las puso Pau. Te hacen una pregunta, ¿es el coaching un instrumento para pensar en emociones? ¿Y cuál es la diferencia con la psicoterapia? Yo quisiera que vieran que estamos hablando de otra cosa. Es la manera de encarar, es la manera de relacionarte. Nosotros no somos expertos en los temas psicológicos. Si nosotros nos podemos hablar de ansiedad, no vamos a tener el mismo nivel, ni profundidad, ni encare que tiene un psicólogo. Y esto es muy importante y forma parte de nuestro código de ética. No nos podemos meter en donde no sabemos. Entonces, yo les pido que nosotros tomemos las emociones como una puerta que nos abre hacia mirar cómo el otro mira el mundo. Y si podemos tomar sus emociones como ese registro, hacer preguntas para ayudar a construir un nuevo observador y poder utilizar como elemento de saber que voy bien el cambio de su estado emocional o el cambio de su estado de ánimo, eso es fantástico, ¿está? Ahora, también la humildad de saber que si aparece una emoción de manera constante, la tristeza o la angustia o la ansiedad, tal vez ese no sea un tema nuestro. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber derivar al profesional adecuado.
Te pregunta Alicia Calcabrini, ¿cómo hacer el cambio de estado de ánimo en el cliente? ¿Solo haciéndole preguntas? El estado de ánimo no lo vas a provocar a propósito. El estado de ánimo va a aparecer cuando vea posibilidad en el mundo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es crear un observador más grande. Un observador que incluya lo anterior, pero que sea más grande. Les estoy anotando otro libro fundamental, carísimo, el que lo quiera comprar que lo compre, pero si no, con escucharme a mí les alcanza porque el otro es un trabajo de investigación. En neuro... Te preguntan, Elena, que desde qué estado de ánimo realizaste esta conferencia. Desde el placer máximo. Para mí es un goce estar con ustedes, hablar con ustedes, me siento profundamente conectada y les pregunto como a mi hijo, ¿se me nota? Dicen que sí, que se nota la gratitud por el espacio, por el encuentro, etcétera. Bueno, estamos sobre el tiempo. Quiero agradecerles a todos su asistencia a esta sesión. Tuvimos 134 asistentes a esta charla, lo cual nos dice que fue un tema muy interesante y le agradezco mucho a Elena que haya estado aquí. Y aprovechando que está Katy, Katy, no sé si quieras dirigirte a las personas que tenemos aquí para que te conozcan. Kathy, you can do it in English and I translate you. Good, thank you. Muchísimas gracias. Just so good to see so many people here. And if you are a coach trainer, come join us on Acto. We are at the edge, the front edge of coaching. We are influencing the profession. So if you have passion about coaching, which it seems like everybody here does, come join Elena. Come join us. Elena, what a beautiful, beautiful forum. My goodness, I'm so inspired. I can't wait to go and start thinking about all this. Thank you. Thank you to you. Lo que dijo ella es que está emocionada de ver esta cantidad de coaches y esta pasión, y que si hay aquí formadores, gente que trabaja en escuelas, o sea, y gente que tiene escuelas y que enseña coaching, que los invita a unirse a Acto, que Acto siempre está adelante, está en el límite, está buscando lo nuevo y que, bueno, desde mi experiencia que hablo yo, realmente es impresionante lo que se crece en Acto y que la gente que forma Acto tiene una generosidad increíble. Yo recuerdo cuando la entusiasmé a Adriana, y creo que a Adriana le pasó lo mismo que a mí, añoramos todos los años llegar al Congreso de Acto, a encontrarnos ya con los amigos y a compartir, porque realmente es hermoso. También quiero avisarles, no lo dijo Kathy, pero lo voy a agregar, es que Acto también permite que uno sea socio de Acto sin ser un formador, pero porque te interesa la técnica del coaching, de dónde viene el coaching y te importa eso, bueno, Acto es el lugar. Y aparte, lo que les diría, sumando a lo que ya dijo Katy y lo que acaba de comentar Elena, es que las oportunidades que se tienen al formar parte de Acto es, al igual que formar parte de ICF o de cualquier otro organismo, es la posibilidad de compartir con personas que están realmente interesadas en llevar el coaching a otro nivel, en profundizar, en darles posibilidades, compartir estrategias. Realmente la oportunidad de pertenecer a Acto es increíble, y lo que hemos tenido estos 3 años ha sido, como le decía yo ahorita a Katy en privado, un regalo para todos los coaches, porque durante 3 años hemos tenido estas conferencias mensuales en español, y a toda la gente le sorprende la cantidad de personas que asisten a estas conferencias. Entonces yo los invito a que no dejemos que esto decaiga, sino que realmente llenemos
la posibilidad de que Acto se enriquezca con todo lo que los coaches de habla hispana tenemos para aportar. Entonces, muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Como les comenté, esta conferencia la podrán ver a partir del día de mañana o quizás un poco más, disponible en Acto para todos ustedes de manera gratuita. Ahí pondremos la lista de libros que va a preparar Elena para ustedes y agradecemos mucho a Katy que nos haya acompañado en esta sesión y a todos los que veo por aquí, coaches queridísimos de todos los países, de Argentina, de Perú, de Chile, de Venezuela, de Colombia, de Uruguay. Realmente es súper emocionante tener este grupo, es un lujo. Y les vamos a abrir los micrófonos para que se despidan todos. Y muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Elena. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Adriana. Feliz día. Chao a todos, gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Elena. Gracias a todos. Gracias. Abrazo a todos. Chao, gracias. Gracias. Chao. Muy lindo todo.